En este video, tres conceptos: momento lineal, impulso y choques. Los tres enmarcados en la segunda ley de Newton, la fuerza neta. El primer concepto, el momento lineal, que habla del movimiento de una masa. Es igual al producto de la masa por la velocidad con que se mueva la masa. Es un vector, P, que tiene magnitud, dirección y sentido. Tenemos entonces unos ejemplos. ¿Qué pasa si las masas de dos cuerpos son iguales y se mueven con velocidades diferentes? Entonces, el que tenga mayor velocidad tiene mayor cantidad de movimiento. Entonces, tenemos aquí las dos masas iguales y voy a empujar una con mayor velocidad, la primera, y la segunda apenas la toco. Y ahí vemos cómo la primera esfera tiene mayor cantidad de movimiento porque tiene mayor velocidad. En el segundo caso tendríamos dos masas diferentes con la misma velocidad. Entonces tenemos una esfera grande y una pequeña. Entonces la voy a colocar aquí y les voy a dar el mismo impulso a las dos. Y miremos qué ocurre. Entonces ahí vemos cómo las dos se mantienen casi pegadas a la misma velocidad, de tal manera que el que tiene mayor masa tiene mayor cantidad de movimiento. Entonces lo que podemos ver es que la cantidad de movimiento o de momento lineal es directamente proporcional a la masa y directamente proporcional a la velocidad. Es decir, que a mayor masa, mayor momento lineal, y a mayor velocidad, mayor momento lineal. Pero si P fuera constante, o sea, si el momento lineal fuera constante, la masa y la velocidad serían inversamente proporcionales. Es decir, que a mayor masa, menor velocidad, y a menor masa, mayor velocidad. El segundo concepto, el impulso. El impulso ya habla del cambio en el momento lineal. Eso significa que si el cuerpo se está moviendo con cierta cantidad de momento, le aplicamos una fuerza extra para que se mueva más rápido. Entonces tendríamos dos momentos, uno inicial y uno final. O si el cuerpo está quieto y su momento lineal es cero, yo le puedo proporcionar una fuerza y hacerlo que se mueva con cierta velocidad. Entonces tendríamos dos momentos, uno inicial y uno final. El impulso entonces hablaría de dos momentos, uno inicial y uno final. La diferencia entre esos dos mostraría que hay una diferencia en la velocidad. O sea que el impulso produce un cambio en la velocidad. Y si hay un cambio en la velocidad, pues entonces hay una aceleración. Como hay una aceleración, entonces tenemos que de masa por cambio en la velocidad pasamos a masa por aceleración por delta T. Masa por aceleración es la fuerza neta y delta T es el cambio en el tiempo. O sea que el impulso es el resultado de aplicar una fuerza un instante de tiempo sobre una masa. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el impulso? Que el impulso es directamente proporcional a la fuerza y directamente proporcional al tiempo de contacto con la fuerza. O sea que a mayor fuerza, mayor impulso. O sea, mayor tiempo de contacto, mayor impulso. Pero si el impulso es constante, podemos decir entonces que F y delta T son inversamente proporcionales. Es decir, que a mayor fuerza de contacto, el tiempo de contacto es más pequeño, y a menor fuerza de contacto, el tiempo de contacto es mayor. Con estos dos conceptos entonces podemos hablar de los choques. Los choques tienen una particularidad, que pueden ser elásticos e inelásticos, y si son perfectamente elásticos o inelásticos, es decir, que no hay fuerzas disipativas que intervengan en el fenómeno, el momento lineal total se conserva, es decir, que la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Ese choque entonces puede ser de dos tipos, entonces depende de los objetos. Por ejemplo, este objeto es un objeto elástico. Yo le aplico una fuerza y lo deformo, retiro la fuerza y recupera su forma original. Es decir, que hay una acumulación de energía potencial elástica, de tal manera que el cuerpo recupere su forma original. Mientras que si tenemos un cuerpo inelástico, aquí tenemos una esfera de plastilina,
Yo le aplico una fuerza y esta se deforma, pero al dejar de aplicar la fuerza no recupera su forma original. O sea que los cuerpos perfectamente inelásticos se deforman permanentemente, mientras que los perfectamente elásticos recuperan su forma. Bajo estas condiciones, entonces tenemos dos tipos de choques inelásticos. Entonces dice que en el choque inelástico no se conserva la energía cinética. Es decir, que la energía cinética antes del choque es diferente a la energía después del choque. La razón por la deformación permanente. Para que este cuerpo se deformara permanentemente en el momento en que le ejercí fuerza, hubo desprendimiento de calor. O sea que cuando hay deformación permanente hay desprendimiento de calor, entonces la energía que debería transformarse, la energía cinética que debería transformarse en potencial elástica, se pierde y parte de la energía cinética se transforma en calor. Esto permite entonces que después del choque las masas permanezcan juntas. Entonces, si yo tengo un choque perfectamente inelástico, entonces tenemos esta situación. Tenemos aquí una masa y la pongo y queda pegada a la otra. De esta manera entonces se despegó. Tenemos entonces un choque perfectamente inelástico. Es decir, que después del choque, las masas se mantienen unidas. Entonces, después del choque vamos a tener una sola masa que es la suma de las dos masas que se estaban moviendo y se chocaron. Entonces tenemos una cantidad de movimiento de la masa 1 más la cantidad de movimiento de la masa 2 antes y después del choque y son iguales. Despejando cada una de las fórmulas, entonces nos queda masa 1 por B1 más masa 2 por B2 igual a masa 1 por U1 para distinguirla de B y masa 2 por U2 antes y después del choque. Como después del choque hay una sola masa, entonces tenemos que los dos se mueven a la misma velocidad. De tal manera que U1 y U2 son la misma y lo hacemos iguales a 2. De tal manera que se vuelve un factor común. Y despejamos para calcular la velocidad después del choque, que va a ser igual a la cantidad de movimiento de la masa 1 más la cantidad de movimiento de la masa 2 antes del choque, dividido entre la suma de las masas. Entonces, este choque del que estoy hablando aquí es un choque perfectamente inelástico. Cuando el choque es elástico, entonces teníamos el caso de estos cuerpos. Estos cuerpos cuando chocan se deforman, pero se separan después del choque. Si yo tengo este objeto acá que es elástico y este otro que también es elástico y lo choco, veo que en el momento del choque se separan. De tal manera que la energía cinética antes y después del choque se conserva. Podríamos mirar qué pasaría si es el grande el que choca al pequeño, entonces se lo lleva. De tal manera que el que tenga mayor cantidad de movimiento define la dirección después del choque. Lo mismo pasa con el choque inelástico. Entonces, en el choque elástico se conserva la energía cinética porque la energía cinética durante el choque se transforma en energía potencial elástica. Y luego al recuperar su forma, entonces vuelve a recuperar la velocidad de la energía que tenía antes. Entonces la energía cinética antes y después se conserva porque la deformación es temporal. Significa que no hay desprendimiento de calor. Entonces hay un ejemplo aquí para resolver. Entonces nos dice que dos masas, una de 10 kilogramos y otra de 20 kilogramos, se mueven una hacia la otra. O sea que van en direcciones opuestas. Una a una velocidad de 5 metros sobre segundo y la otra a 10 metros sobre segundo. Y chocan inelásticamente, es decir, que quedan una sola masa después del choque y se mueven en la misma dirección. ¿Cuáles son sus velocidades después del choque? Significa que van a tener una sola velocidad porque son las dos masas juntas. Entonces aquí vamos a hacer unos cálculos. Tengo una representación del choque, tenemos una masa 1
y una masa 2, una dirigida hacia la derecha y una dirigida hacia la izquierda. Hacia la derecha la voy a tomar con velocidad positiva y a la izquierda la voy a tomar con velocidad negativa. Significa que tengo dos momentos, uno positivo y uno negativo. Entonces calculo el primer momento lineal, que sería 10 por 5. 10 por 5 entonces nos da 50. 50 kilogramos por metros sobre segundo. Y el segundo sería 2 por menos 10, sería menos 200 kilogramos por metros sobre segundo. Entonces ya utilizo aquí la fórmula que teníamos para hallar la velocidad después del choque. Entonces dice masa 1 por V1, o sea, el momento 1, el momento lineal 1, que es de 50 kilogramos por metro sobre segundo, más el segundo, que es masa 2 por velocidad 2, o sea, de la masa 2, que es menos 200. Menos 200 kilogramos por metros sobre segundo. Todo esto sobre la suma de las dos masas, son 10 más 20, 30 kilogramos. Entonces, al hacer la operación me da 200, menos 50 me da 150, o sea, menos 150. Los kilogramos arriba se suman, entonces arriba tengo kilogramos, lo simplifico con los de abajo y la respuesta me da en metros sobre segundo. Entonces tengo 150 metros sobre segundo dividido entre 30. Entonces, la velocidad después del choque es de menos 5 metros sobre segundo, indicando que las masas se mueven en la dirección de la masa 2, que es el que tiene mayor cantidad de movimiento. Entonces, de esta manera queda terminado este video. Muchas gracias.